Hola, bendiciones. Dios las bendiga de la nación que me estén escuchando. Bendiciones. Bendiciones para ustedes y para sus países. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar tocando un tema que se llama Restaurando el altar de Dios. Entonces vamos a la palabra. No hay maestra más perfecta que la palabra del Señor. Entonces vamos a la palabra. Cojan su Biblia, cojan un cuaderno, tomen apuntes. Claro que yo soy un poquito chapada a la antigua, ¿no? Porque ya ahorita todo es en iPhone, en el mismo celular. Toman apuntes en el mismo iPhone. Entonces, yo soy de las que escribe mucho, lee, anota las citas bíblicas, subraya, coloca marcadores de colores en la palabra. Entonces anoto palabras que específicamente el Espíritu Santo me habla. Bueno, entramos en materia. Restaurando el altar de Dios. En 1 Samuel 2:12, el título es Impiedad de los hijos de Elí. Bueno, ¿qué significa la palabra restaurar? Estén ahí en esa palabra en 1 Samuel 2:12. ¿Qué significa la palabra restaurar? Acción de volver a poner una cosa en el estado que tenía antes. Y dice que el altar de Dios, ¿qué es el altar? Es mi corazón, es la relación que yo tengo con el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué restaurar? De poner una cosa en el estado que tenía antes. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos para estar apartados de Dios. Nosotros nacimos para tener una relación con el Espíritu Santo, con Dios. Entonces hoy vamos a analizar mucho a través de esta enseñanza y restaurar para poner en su estado original, volver a tener esa relación con el Espíritu Santo, no apartarnos de él. Entonces, lo primero que hay que ver, ¿por qué se daña una relación tan bonita mía con Dios? ¿Por qué se daña? ¿Qué consecuencias ha traído para que yo no tenga esa relación como una relación de pareja, ¿no? Se puede dañar con el tiempo. Empieza una relación muy bonita donde hay comunicación, donde hay amor, etcétera. Pero con el tiempo se deteriora y llega un divorcio, una separación, ¿cierto? ¿Por qué? En nuestra relación con Dios, ¿por qué? Lo vemos también así, ¿no? Una falta de comunicación, pero hay varios factores. Y esos factores los vamos a ver a través de la enseñanza de 1 Samuel 2:12. Dice que la impiedad de los hijos de Elí. Los hijos de Elí era un sacerdote del pueblo de Israel. Tenía 2 hijos. Voy a ser muy breve porque esta enseñanza vamos a extraer muchísimos puntos para que en realidad cuando terminemos de escuchar esta enseñanza, nuestro corazón tenga esa necesidad de Dios y de nosotros buscar a ese Dios. Entonces, los hijos de Elí, dice la palabra, voy a dar citas contextuales, ustedes lo van a leer, la tarea es que ustedes lo lean, siempre les pongo tarea, ¿no? Está en 1 Samuel 2:12, sigue en el 3 y sigue en el 4. Entonces, la tarea es que ustedes lean, por favor, lean, subrayen y estudien.
Bueno, entonces, porque yo les doy unos puntos muy pequeños, pero ustedes, por medio del el Espíritu Santo mora en sus vidas, les va a dar yo sé que les va a dar muchísimo material en cuanto a esto de restauración del altar de Dios. Entonces, seguimos. Ellos eran hijos del sacerdote Elí, tenía 2 hijos, que eran Finees y Ofni. Entonces, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sí ve? Empezando por eso, si eran hijos de un sacerdote, pero no tenían conocimiento de Dios. Tenían pecado. Porque dice que en el 2:15 se comían las ofrendas como a ellos se les daba la gana y a la hora sin cumplir ningún orden de Dios. Porque ellos menospreciaban las cosas de Dios. En el 2:22 dormían con las mujeres que velaban en el templo. 2:29 dice que Elí honraba más a sus hijos que a Dios. Y el 2:30, la B, dice que toda la maldición que entró sobre esta casa por falta de obediencia y temor en el corazón de los hijos de Elí. O sea que ellos eran pecadores, eran impíos. ¿Qué es una persona impía? Una persona impía es una persona disfrazada de piedad, pero que en realidad no tiene principios. O sea que también podemos decir entre comillas, que es una persona religiosa. A veces nosotros nos disfrazamos de una falsa piedad, pero nuestro corazón está apartado de Dios. Entonces son puntos para que analicemos. En realidad, ¿cómo está mi corazón? A veces se está ministrando en el altar de Dios, pero no hay un corazón temeroso de Dios. Esto me impactó mucho, mucho, mucho de parte de Dios, que ellos menospreciaban las cosas de Dios. Y si nosotros menospreciamos y no valoramos las cosas de Dios, las tenemos en poco, ¿cierto? En el capítulo 3 de 1 Samuel 3 dice que los filisteos capturan el arca. Vamos a mirar así solamente los títulos. En 1 Samuel 3 dice que Jehová llama a Samuel. Acá Samuel confirma que hay una maldición de parte de Dios hacia el sacerdote Elí y hacia sus hijos porque ha habido iniquidad y que su padre no los ha corregido. ¿Cierto? Entonces dice acá que hubo esa desobediencia, que eran hombres malos. En el 4 de 1 Samuel 4, para que no se vayan a perder y yo no las vaya a confundir, los filisteos capturan el arca. Entonces acá vemos que el pueblo de Israel se preparaba para ir a la guerra contra los filisteos, que había una batalla. Y ellos iban ¿con qué? Con el arca del pacto de Dios, con el arca del pacto de Jehová. Y ellos pensaban que tenían el arca del pacto de Jehová, iban para la guerra y ellos iban confiados de que iban a ganar, porque ni siquiera oraron. Ellos pensaban que tener, digámoslo entre comillas, con todo el respeto que se merece el arca del pacto de Jehová, porque debo ser temerosa, es como tener hoy en día usted un agüero y decir, yo llevo esta crucecita a la guerra y esta me va a dar la salvación, ¿cierto? Pero no es así, no es así, no es así. Nos confiamos a veces que Dios está de parte nuestra cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Qué cositas, ¿no? Tan contradictorios. Nosotros pensamos que Dios está a favor mío, pero en verdad yo tomo en cuenta a Dios para hacer lo que voy a hacer. O sea, esto no es de suposiciones. Esto tampoco es de intenciones de mi corazón buenas, de que estoy con Dios. No, es que en verdad yo le estoy comunicando a Dios que tengo tal problema, que tengo tal situación y preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo hago recibir
la dirección de Dios para resolver la situación que estoy viviendo. Mientras que ellos no. Ellos fueron y se metieron contra el enemigo confiados. Ofni y Fines. Entonces, claro, el Señor no les iba a dar la victoria a un pueblo que estaba en desobediencia, que se estaba comiendo las ofrendas, que estaban durmiendo con las mujeres, que estaban haciendo lo que se les daba la gana y no tenían en cuenta a Dios. O sea, ellos estaban creyendo que manipulaban a Dios, pero es que a Dios no lo podemos manipular. A Dios no lo manipulamos. Nosotros es las cosas como Él dice y punto. No como nosotros creemos en nuestra religiosidad que manejamos a Dios. Claro, entonces ellos perdieron contra los filisteos y los filisteos tomaron el arca del pacto de Jehová y se la llevaron. Entonces hoy vamos a hablar de esa parte. ¿Qué es el arca del pacto de Jehová? Es la presencia de Dios. En ese tiempo era la presencia de Dios. Y el pueblo que en verdad respetaba esa arca del pacto de Jehová, Dios bendecía. Pero cuando no hay respeto por las cosas de Dios de verdad en mi corazón, porque por eso la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero si yo no tengo ese temor a Dios y yo pienso que hago tal cosa y que Dios me sigue bendiciendo, estoy obrando mal. No estoy pensando conforme al pensamiento de Dios en mi vida, ¿cierto? Entonces, claro, perdieron. El arca de Dios fue tomada y murieron los dos hijos. Murió los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando vinieron a darle la noticia a su padre también dice acá, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, pues era un hombre viejo y pesado. Había sido juez en Israel durante 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y próxima al alumbramiento. Cuando oyó el rumor, esto se encuentra en 1 Samuel 4, 18, para que lo lea. Cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó, dio a luz, pues le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, las que estaban junto a ella le decían, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Y llamó al niño Icabod, diciendo, la gloria ha sido desterrada de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, la gloria ha sido desterrada de Israel, porque había sido tomada el arca de Dios. ¿Qué significa la palabra Icabod? Dice lo mismo que dice acá. La gloria ha sido desterrada de Israel. La gloria de Dios ya no está. La presencia de Dios ya no está. ¿Y qué es el Cabot? Es la gloria de Dios. Y es un conjunto. La gloria de Dios es un conjunto. Ese Cabot es una reputación, es una fama, es una relación personal con Dios. ¿Cierto? El cual hace cosas maravillosas cuando yo lo tengo en mi corazón y yo llevo la presencia de Él en mi vida. Entonces, el arca de Dios simboliza esa presencia del Espíritu Santo. Entonces ellos ya habían quedado sin nada. El arca se los llevaron los filisteos. El arca de Dios se la llevaron a la tierra de los filisteos. Pero como ellos tenían otros dioses, me he reído mucho con el Señor en esta parte. Me he reído mucho con el Espíritu Santo cuando lo llevaron los filisteos donde su dios, Dagón. Y como quien dice, mire, acá está el arca de Dios y este es el trofeo que le traemos a nuestro Dios. Pero miren en el 1 Samuel 5 para que ustedes lo lean. Entonces lo llevaron allá donde estaba su Dios. Vamos a leer el 5:4. Al levantarse de nuevo mañana,
Al día siguiente, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y sus manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Me gozaba en el Señor porque es que el Señor derriba toda idolatría, todo Dios. Y ellos dijeron, no, mire, y este es el trofeo. Pero es que la presencia del Señor derriba toda idolatría, le quitó la cabeza, le dejó el solo tronco y lo destruyó. Claro, como ellos no tenían reverencia por el arca de Dios, por la presencia de Dios, los filisteos, pues cuando lo tuvieron ahí, que eso era lo que tipificaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Entonces, ¿qué vino? Destrucción, ruina, pobreza, tumores. Entonces ellos dijeron, no, estamos acá, realmente no queremos tener. Duraron los filisteos 7 meses con la presencia, con el arca del pacto allí. Y dijeron, no podemos. Devolvámoselas. No podemos con este Dios tan poderoso, porque si no nos rendimos a Él, morimos. Entonces, pero mire que yo me hacía esta pregunta para que ustedes la analicen. Si yo veo que hay un Dios tan poderoso, ¿por qué los filisteos no se rendían a Él? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta. Pero a veces nuestra mente está cauterizada y no vemos ese Dios tan poderoso. Y seguimos aferrados a la Virgencita, seguimos aferrados a los santos, seguimos aferrados a nuestros ídolos de nuestro marido, seguimos aferrados a nuestro dinero, etcétera. Entonces es para que mediten, ¿no? Entonces estuvo 7 meses ahí y ya se la devolvieron otra vez al pueblo de Israel y se la devolvieron. Y llegó a la casa de Abinadab. Se la entregaron. Y el arca de Jehová, vamos a hacer un recorrido muy rápido. Allí su familia, la familia de Abinadab, Abinadab santificó a su hijo Eliezer y guardaron el arca de Jehová. Allí estuvo, después vino el reinado, puede mirarlo a través de la palabra. Siguió Samuel como juez, después se escogieron a Saúl y después llega el rey David. Entonces duró 70 años en Israel el arca de Dios quieta, sin que nadie la molestara, sin hacer nada. 70 años quieta. Entonces llega David y David sí dice, yo quiero hacer algo con la arca de Dios. Llega entonces vamos a 2 de Samuel 6, para que lo busquen en su palabra, en su Biblia. Dice el título de 2 de Samuel 6. David intenta llevar el arca de Jerusalén. El arca a Jerusalén, perdón. Entonces, como vimos que estos 70 años, el arca había pasado desapercibida para el pueblo. Pero llega un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, que es David. Los que han estudiado de David saben cuánto David amaba a Dios. Tanto que quiso hacer un templo y el Señor le dijo, no podrás, porque has derramado mucha sangre, porque David era hombre de guerra. Y no se lo permitió el Señor, pero David amaba a Dios con todo su corazón. Aunque él falló, aunque tuvo muchos errores, igual Dios lo amó a él y lo perdonó y ha sido un rey tremendo en las manos de Dios. Entonces David dice, no, necesitamos hacer algo con el arca, porque es la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces,
en el primer intento que hace David, hay una falla. Hay una falla. Ellos quisieron llevar eso acá dice la palabra. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, mientras se llevaba de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios. Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, eso lo pueden leer en 2 Samuel 6. Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se extendió contra Usa. Allí cayó e hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, ¿qué pasó en este primer intento? El arca de Dios iba a caer y él la tocó y murió. ¿Qué quiere decir esto también? Esto también nos demuestra algo, ¿cierto? Que cuando David quiso trasladar el arca sobre los bueyes, muere Usa, que Usa quiere decir fuerza humana, carnal. Y eso no era lo que Dios quería. Dios quería que la presencia de Dios, el arca de Dios, se moviera sobre los hombros de los sacerdotes. Entonces hubo un segundo intento y ya la llevaron como Dios quería sobre los hombros de los sacerdotes y la llevaron a la casa de Obed-Edom. Quiere decir, los hombros de los sacerdotes, ¿qué quiere decir? Espiritual. Que el sacerdote de Dios debe ser un intercesor. Debe clamar por el pueblo. Debe moverse no bajo la carne, sino bajo el espíritu. Por eso, si nosotros no tenemos temor de Dios, yo creo que este ejemplo Dios lo hace acá también para colocar en el corazón de David y del pueblo que las cosas de Dios son sagradas y que nosotros no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, sino a la acomodo de Dios. Porque si nosotros hacemos las cosas a la acomodo de nosotros, vamos a sufrir mucho y vamos a tener muchos tropiezos por el camino y hasta podremos morir espiritualmente por no entender cómo se lleva la presencia del Señor. Entonces,